up, little Isaac, and rub your tired eyes. Go and kiss your mama, we'll be gone a little while. Come and walk beside me, come and hold your papa. Muy bien, seguimos entonces, y lo que sí, ahora estamos avanzando. Hemos visto el altar del sacrificio. Ahora vamos a ver entonces el lavacro. El lavacro, y pongo ese dibujo, pero lo tenemos representado allí. La escritura, donde está la descripción, ahí está, 30, 17 a 21 o 18. Bien, dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Está hablando de lo que ustedes ven cubierto como negro allí, y el altar del sacrificio. Entre esos dos está ubicado el lavacro. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Es el único objeto del tabernáculo que no sabemos sus dimensiones. Ustedes ven que no tiene medidas esto, ni siquiera su forma. Suponemos que es redondo, pero su tamaño también estamos suponiéndolo más. En rigor está funcionando como un tanque de reserva de agua, porque la función de este lavacro era: los sacerdotes que habían estado, por supuesto, manchándose las manos y los pies con los sacrificios de los cuales hablamos, ellos tenían que entrar todos los días al lugar santo para hacer distintos oficios y cosas. Antes de ingresar, ellos debían lavarse las manos y los pies. De allí entonces que tenemos agua en la parte inferior y agua en la parte superior. Pero sería como depósitos, si no se contaminaría esa agua. Así que lavaban sus manos y también sus pies antes de ingresar al lugar santo. Esa es la función. Lo que sí dice las Escrituras también es de qué estaba hecho, y es lo que vemos en el 38:8, si me acompañan también. Es un versículo solo, pero que muestra de qué estaba fabricado. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí tenemos varias cosas entonces. En primer lugar dice que se hacen de espejos. Ahora, debemos recordar que los espejos en aquel entonces se hacían de un bronce muy muy fino, que entonces al pulirse, lógicamente muy bien, terminaban siendo un espejo, lo cual usaban las mujeres para arreglarse, en fin, prepararse, etc. Hay un grupo de mujeres que había decidido dejar de lado eso, consagrarse, podríamos decir, para servir a Dios de una manera muy especial. Lo que no sabemos exactamente es qué hacían estas mujeres a la puerta del tabernáculo. Hasta ahí lo que dicen las Escrituras. Ahora lo que voy a decir es lo que podemos suponer, ¿sí? Mujeres que se habían dedicado a servir al Señor, y probablemente, como dije, había cientos que venían para hacer los sacrificios, vendrían tal vez cansados, por cierto cargados, porque estaban con el pecado, y entonces están llegando allí. Estas mujeres posiblemente servían, no sé, digo, agua, por ejemplo, o algún elemento con el cual estas personas podrían esperar, pero un poco mejor. Serían, podemos decir así, recepcionistas de los que venían con la carga de hacer los sacrificios. Aquí lo que es interesante tener es un ejemplo de, si tuviésemos un equipo, no digo solo mujeres, sino hombres también, jóvenes, lo que sea, para dar la bienvenida a las personas a la iglesia cuando vienen a la reunión.
Puede que vengan visitas, puede que venga una persona con una carga muy grande, como muchas veces sucede. Qué bueno es cuando hay alguien que los recibe y los atiende o las atiende. Así que es un buen ejemplo que podemos sacar de esto. Lo cierto es que esto implica que se fundieron todos esos espejos y se fabricó esta pieza, que al terminarse también puliendo, termina siendo un hermoso espejo totalmente en el centro del tabernáculo, en el centro del atrio. Así que, a ver, imagínense ustedes que entran por esas cortinas de entrada, adelante es eso tan desagradable que acabamos de describir, pero detrás uno ve brillar entonces podríamos decir, espejo de agua, justamente en el centro del tabernáculo. Un poco mostrando que, si bien esto del pecado es tremendamente horrible y feo y todo lo demás, atrás está lo que realmente nos espera, que es acceder finalmente también a la presencia de Dios. En el tabernáculo van a existir dos tipos de lavado. La primera de ellos, Éxodo 29:4. 29:4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Cuando dice la puerta, está hablando entonces no de esta puerta donde entraban todos, sino de esta que también es una cortina. A esta puerta es que los trae. Y allí entonces dice: los lavarás con agua. Esto es cuando ellos son consagrados a servir a Dios como sacerdotes. Son lavados una sola vez, íntegros. Y después, el otro tipo de lavado es lo que ya en realidad hemos visto, que es las manos y los pies antes de entrar. O sea, todos los días tenían que lavarse las manos y los pies antes de ingresar al lugar santo. A ver, hay dos tipos de lavados. Uno que se hace una sola vez con su consagración, y la otra se hace todos los días, las manos y los pies. Citamos un ejemplo de Jesús y sus discípulos que tiene que ver con esto. Ustedes se acuerdan que cuando ellos se instalan para tomar la cena, la forma en la cual la tomaban era una mesa, posiblemente en forma de U, y ellos se reclinaban sobre cómo serían camastros o catres o como quieran llamarle. Ellos se comían recostado, ¿sí? No sentado a la mesa como nosotros, recostado. Si eran diestros, se apoyaban así y tomaban las distintas porciones con la mano. No había cuchillo, tenedor, todo eso, sino mojaban el pan o lo que sea en distintas salsas y comían así. Entonces los pies están afuera. Antes de comenzar la cena, Jesús toma una fuente con agua y ¿qué hace? Empieza a lavar los pies de los discípulos, porque está del lado de afuera. Nadie dice nada de los discípulos, sorprendidos por supuesto, porque esto lo hacía la empleada, no el maestro. Pero bueno, hasta que llega Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿no me lavarás los pies? Entonces Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces dice Pedro: lávame entero. Y ahí Jesús le dice: los que ya están lavados entero, no hace falta sino solo las manos y los pies. ¿A qué se refiere Jesús? A esto. ¿Sí? Entonces ahí es como que estos discípulos se dan cuenta que ellos serán sacerdotes. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros somos sacerdotes. El sacerdocio universal del creyente es un concepto muy importante descubierto a través de las Escrituras. Así que todo lo que estamos diciendo aquí que tiene que ver con los sacerdotes, tiene que ver con nosotros. Es directa la aplicación que podemos hacer para con nosotros. Ahora bien, volviendo a esto como es de nuestra vida. Nosotros llega un momento que nos hemos encontrado con la cruz de Cristo. Él ha lavado nuestros pecados con su sangre, que es el primer lugar.
Y hemos seguido avanzando. Y hay un día en nuestra vida cristiana en la cual decidimos bautizarnos. Lo hacemos, lógicamente, para representar la muerte, sepultura y resurrección a nueva vida. Es un testimonio que hacemos. Pero ¿cuántas veces nos bautizamos? Una sola vez. Porque lo hacemos íntegro todo el cuerpo, ¿sí? Pero todos los días, al iniciar nuestro servicio o lo que hacemos, tenemos que lavarnos, ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como esos sacerdotes se ensuciaban las manos y los pies con andar, nosotros también, nuestros pies, nuestras manos, se ensucian con el andar sobre este mundo y permanentemente tenemos que lavarnos entonces las manos y los pies en la palabra de Dios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces una vez, y ya estamos avanzando entonces en nuestra vida cristiana. Y ahora vamos a entrar entonces en lo que es las cubiertas que tenemos allí. Lógicamente ya un poco entrando. Y tenemos entonces la cita que es Éxodo 36. Y les voy a pedir que miren allí. Versículo 19b, lo cual significa que es la última parte del versículo. Éxodo 36, 19b. Y otra cubierta de pieles de tejones encima. Hasta ahí la descripción. Lo asemejamos a las otras que ahora sí vamos a mirar en detalle, pero lo único que sabemos entonces es que tenemos esta que se llama cubierta, y aquí la tengo separada también, esta es de otra maqueta. Pieles de tejones. ¿Qué son los tejones? En algunas traducciones inclusive ustedes van a ver que dicen delfines, y así sucesivamente. Definitivamente son hechos con pieles de animales acuáticos. O sea, esta es una cubierta impermeable. No porque llueve, porque no llueve nunca ahí. Sí el rocío, que es muy abundante. ¿Se acuerdan el maná que daba sobre el rocío? Lo cual significa que era un rocío muy abundante. Así que tenemos entonces la primer cubierta, que es esta, de pieles de tejones, y que la hemos representado con este color negro. De alguna manera lo que también podemos transmitir es una suerte de mensaje del Evangelio con estos elementos. A ver, si alguno ha hecho un trabajo con niñez, sabrá que existe el libro Sin Palabras, en las cuales el pecado es representado como algo negro, y así sucesivamente. Bien, tenemos esta cubierta, que la hemos puesto como negro por estas, justamente este tipo de pieles de estos animales. Y lo asemejamos a la persona. Toda persona tiene una vida conocida, pública, pero tiene una vida íntima, y Dios ha colocado, dice la palabra de Dios, eternidad en el corazón del hombre. En realidad el hombre está diseñado para tener a Dios allá adentro. Pero ¿quién ha ocupado ese lugar? Satanás. Pero el ser humano no ve a Satanás allí porque hay una cubierta negra que impide que vea lo que hay adentro. Por lo tanto, la vamos a poder retirar nosotros. Retiramos esta cubierta y nos encontramos entonces con una roja, que es la que tenemos aquí. Y esto también está en las Escrituras y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Cambiamos también la ilustración para que ustedes tengan entonces pieles de carneros, y vamos a leerlo, 36:19. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas en rojo, y es el rojo que ustedes tienen allí y también mostrado en otra parte. Así que estas son pieles de carneros, son cubiertas. La primera es una cubierta impermeable, la segunda probablemente sea una cubierta más que nada para la temperatura adentro, para que no sea un lugar tan caluroso. Así que tenemos entonces las dos cubiertas y retiramos entonces la cubierta de pieles de tejones. Recuerden, el pecado, la sangre
¿Y qué cosa? La limpieza. Nos limpia de todo pecado. ¿Está? Es una lección muy fácil, muy simple entonces del Evangelio, que se quita la sangre que limpia. Pero vamos a la lectura bíblica que describe esta cortina, que sí tiene bastante más detalle. Y esta es la pelo de cabra, versículo 14. Y ahí entramos ahora en una descripción bastante interesante. Hizo asimismo cortina. ¿Se acuerdan? Las dos primeras se llamaban cubierta. Ahora esta se llama cortina. Cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos. Ahora empezamos con dimensiones. Y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final. Todo esto parece un poco complicado, pero ya lo vamos a mirar ilustrado. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. Si podemos apagar las luces un minuto, nomás hasta que veamos el detalle de esto. Bien, a ver, todos ven bien allí, ¿sí? Ahí tenemos lo que dice al principio. Una cortina hizo de pelo de cabra. Ya sabemos entonces su color es blanco por el pelo. Tiene 30 codos de largo y 4 codos de ancho, o sea, 1,80 m por 13,5 metros. Ya les dije de cómo se fabricaban estas cortinas. Era con telares, ¿sí? Y entonces 1,80 m es el ancho de un telar. Así que las mujeres fabricaban cada una de estas cortinas del largo que tenemos aquí. Esta es una cortina, pero no había una sola, sino que... ¿cuántas tenemos allí? 5, ¿bien? Y eso es lo que nos dice la Escritura. 5 cortinas vinculadas entre sí, cosidas entre sí. Pero después venían otras. ¿Cuántas son estas? 6 cortinas, ¿no? Entonces tenemos 2 grupos de cortinas que luego se unen. Y para unir esas aparece entonces los corchetes y los ganchos que lo arman así. Toda esta gran cortina entonces va encima de lo que es la estructura, que es la que vamos a ver después. Con eso en mente, y ahora podemos tener las luces, por favor. Gracias. Esto es lo que tenemos acá, ¿sí? Voy a poner así. Tenemos 5 de un lado, ¿sí? 6 del otro, unidas con 50 ganchos o corchetes, como dice allí. Acá hay 50, así que está. El trabajo de Isabel, así que ahí está. Bien. Ahora, ¿por qué de un lado hay 6 y del otro lado hay 5? Por una razón importante. Ven ustedes, ahí pueden observar cómo la estructura, que es esta que está aquí, le está sobrando una cortina en la punta. ¿Se ve eso? ¿Sí? Esa va a caer adelante y va a quedar como el frente, que es lo que después ustedes pueden mirar acá, ¿sí? Todo dibujo del tabernáculo van a ver que hay una cortina adelante. Y atrás es la parte entonces más abultada tal vez, que es lo que se hace el cierre del lugar santísimo. De esa manera entonces tenemos armado esta cortina. Un pequeño detalle. ¿Dónde está la unión? Que ustedes ven que la unión está allí, la parte más gruesa.
justo coincide con la divisoria entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que también fue un elemento del cual se colgaría entonces el velo, probablemente. Bien, hasta ahí entonces estamos con la cortina, las dos cubiertas y una cortina. Pero vamos entonces a la última y la descubrimos, y ahora nos encontramos con una multicolor que la vemos aquí y luego voy a hacer referencias a ella. Vamos a la lectura bíblica, porque esta es la cortina con mayor descripción. Ahí lo tenemos, Éxodo 38, versículo 8 al 16, y lo vamos a leer porque esto hay que aprovechar todo lo que hay. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, lo cual significa que esta tela que ustedes están viendo es lo que se llama tabernáculo. Nosotros llamamos tabernáculo a todo, pero en efecto es esta cortina que es el tabernáculo en sí. Es la pieza, en realidad, una de las piezas más importantes de este complejo. De 10 cortinas, de lino torcido, y ahora los colores azul, púrpura y carmesí. Ya vimos los colores. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos, es un poquito más corta que la anterior, y la anchura 4 codos, el mismo ancho. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, de las 5, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas nuevamente hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Y esto es lo que tenemos representado aquí entonces, y mejor se ve en esta, que es un poquito más grande. Y esta es 5 y 5. ¿Se acuerdan que la otra tenía 6? ¿Por qué razón? Porque la sexta no aparece, porque esto queda al filo, al borde. Así que son 5 y 5. Aquí lo que hemos hecho, a diferencia de esto, es separar los colores para que ustedes tengan la memoria visual de los colores de los cuales estamos hablando. Púrpura, carmesí, azul y lino. Entonces ustedes quedan registrados los colores, pero en efecto sería aquí, como digo, como si fuera la fabricación en telar. Se entrelazan los colores entre sí. Lo que sí tenemos entre los dos grupos de cortinas, los 50 corchetes y ganchos que son de azul y de oro, y también cuando lo colocamos encima descubrimos que esta unión coincide con la separación entre el santo y el santísimo. El otro punto que tenemos aquí dice que tenía querubines, que son los que están representados ahí, ¿sí? Son los que tienen alas. Y de los querubín, entonces quiero decir una cosita nomás, pero voy a hablar de ahí. Querubín, en realidad el singular es querub y el plural querubim, si bien aquí dice querubines. Son seres creados por Dios con alas, ¿sí? Que tienen 6 alas, y los encontramos ahí al lado del trono de Dios, más que nada rodeando el trono de Dios. Está el trono de Dios, lo tenemos aquí, por ejemplo, Ezequiel los ve también ahí, también los va a ver Juan en Apocalipsis. Los querubín aparecen también en el jardín del Edén para impedir que Adán y Eva vuelvan. Hay una espada inclusive allí. Ahora, son entonces
están allí justo frente y rodeando el trono de Dios. Y tienen alas y tienen distintas caras. Otros seres creados por Dios son los ángeles, que son dos cosas diferentes. Los ángeles no tienen alas. O sea, todos esos dibujitos de ángeles muy lindos con alas, no es bíblico. No tienen alas. Y uno dice, pero ¿y cómo sabemos eso? Bueno, por ejemplo, Abraham ve extraños acercarse y los aceptó en su casa y, como dice, hospedó ángeles sin saberlo. Ahora, Abraham veía bien en ese entonces, o sea, hubiera visto las alas. Y vio como personas. Los ángeles son mensajeros. Tienen un mensaje que dar. Los querubín no. A ver, los querubín, ¿sabe qué son? Los centinelas. Ustedes tienen un cambio de guardia aquí que el otro día lo estuvimos viendo. Y son los centinelas de la presidencia. Ellos no hablan, no dicen nada. ¿Qué están? Ahí. ¿Y para qué están? Para que no entre nadie y perturbe el trabajo de la presidencia. Son centinelas. Entonces, los querubín son centinelas de la presencia de Dios. ¿Centinelas de qué? Para impedir que el pecado ingrese a la presencia de Dios. Entonces los centinelas aparecen en este dibujo, porque ese lugar es santo y no puede ingresar allí el pecado, no puede haber una caída ahí adentro. Afuera sí, porque el ser humano cae y es redimible, pero adentro no puede ingresar. Entonces los centinelas o los querubín impiden el ingreso justamente al pecado, a ese lugar tan sagrado. Y ese papel cumplen en todas las escrituras. Los querubín son centinelas, los ángeles son mensajeros, vienen y dan un mensaje. En toda la Biblia van a encontrar eso. Cuando se le habla a la Virgen María, es un mensajero que viene. Cuando las mujeres miran la tumba, dice dos varones con vestiduras resplandecientes, no dice que tienen alas, porque son ángeles, y están allí, son mensajeros, tienen un mensaje para dar. ¿Bien? Pero los querubín no. Ahora hay un querubín muy famoso. Según entonces, justamente Ezequiel habla de querubín grande, ¿sí? Que es Satanás. Entonces, Satanás no solo era un querubín muy especial, sino que era el querubín. Entonces, ¿qué era? El jefe de la guardia personal de Dios. Y estaba al lado de Dios. A tal punto que se creyó, ¿qué cosa? Dios. Y entonces Dios lo tiene que sacar. Cae Satanás, arrastra a muchos con él, a ángeles, querubines y todo lo demás, y ellos caen y no pueden ser redimidos. El Señor Jesucristo no vino a morir en la cruz por Satanás, ni por ninguno de sus ángeles, son irredimibles. Pero nosotros somos redimibles. ¿Por qué? Porque Dios lo último que creó fue el ser humano. Nosotros somos lo último de la creación de Dios. Y ha puesto en el ser humano la posibilidad de decidir por una cosa o por otra. Pero además nos ha colocado una cosa sumamente importante, la posibilidad de ser redimidos y la posibilidad entonces de aceptar o de pedir el perdón de Dios. Somos redimibles y podemos aceptar el plan de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, así es. Por eso nosotros tenemos entrada en el cielo y por eso Dios hace una cosa tan especial con nosotros. Pero todos los ángeles caídos, Satanás entre ellos por supuesto, es irredimible. Pero lo más importante es que Satanás no tiene mensaje, no es mensajero. Entonces él es todo apariencia. Lo que pasa es que al caer queda su vestimenta de esa época y engaña. Por eso el mundo hoy no sabe si está buscando a Dios o con el diablo, ¿no?
porque cree que es Dios, pero es el diablo. Y es tan astuto que hace caer a mucha gente. Y los logra engañar por su vestimenta, por su conocimiento acerca de las cosas de Dios, pero está fuera de todo eso. Por eso es tan importante que la palabra de Dios dice que tenemos que discernir los espíritus, a ver de dónde son, si de Dios o de Satanás. Gracias a Dios Él nos da la posibilidad de realmente detectar este tipo de cosas y saber qué es lo correcto y qué no corresponde. Así que la condenación para Satanás está allí y será cumplido, por supuesto. El infierno es preparado para él y sus seguidores, pero logra engañar a mucha gente, entonces ellos sí tienen el mismo destino que Satanás. Lamentablemente esas almas se van a dar cuenta, pero tarde, como el rico y Lázaro. Por eso es importante que nosotros podamos entonces predicar el Evangelio y dar a conocer la salvación a todos. Tenemos entonces lo que hemos visto sobre esta cortina, 2 cubiertas, 2 cortinas, y esta específicamente. Y lo que vamos a hacer ahora es retirar entonces esta. Para irnos vamos a apagar las luces para focalizarnos bien en lo que es el interior de esto. Y ahí entonces tenemos, ahora vamos a hablar de esto, pero ahora sí, lo que estamos viendo es el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí, como digo, ingresaban los sacerdotes todos los días, pero aquí el sumo sacerdote solo una vez al año podía entonces ingresar a este lugar, que es el lugar santísimo. Vamos a ir mirando entonces algunas cosas en particular de esta estructura. Y después haremos una breve descripción de lo hermoso que era este lugar santo. Ahora sí podemos tener todas las luces, después al final vamos a apagar. Bien, gracias. La estructura que acabamos de mostrar, esta, toda una cara, ¿sí? En definitiva son bases de plata. Ahora lo vamos a mirar un poquito ahí, bases de plata. Las tablas o marcos, están las 2 posibilidades, que se van acoplando una al lado de la otra, y después hay varas que van atravesando hacia el costado, pero también habrá una que va por el medio, que es la que en definitiva y en la realidad, como vamos a ver, no se veía esa vara. Esto es toda la estructura hecha en madera, pero totalmente recubierta en oro, así que una cosa realmente espectacular. Y lo que tenemos entonces aquí, y podemos apagar las luces tal vez para ver bien acá, la base de plata sobre la cual entonces se montaba la tabla o marco de madera revestida en oro. Si bien la Biblia dice tabla, porque la lectura es así, también la expresión puede ser un marco, y después voy a explicar por qué. Las bases entonces se iban acoplando uno al lado de la otra con su respectiva tabla o marco, que iban asentadas, lo cual después se colocaban entonces las varas. Ahí vamos, la 1, la 2, la 3, 4, y la última pasa por el medio. ¿Ven cómo después queda oculta esa vara? Esta estructura es muy interesante porque nos habla y nos deja a nosotros enseñanzas inclusive. Esta estructura funciona como un conjunto. Cada pieza suelta es muy frágil de por sí, pero la fuerza está en la unidad. Nosotros como creyentes individuales, en realidad somos frágiles, pero la unidad es lo que nos da fuerza. Unos a otros, juntos, hombro a hombro, juntos con el Señor.
Los marcos eran de madera, y nosotros también, pero revestidos en oro. La pureza es el oro. Son piezas de oro, pero asentadas en plata, y la plata siempre habla de la redención. Es un conjunto, oro y plata, pero asentado sobre la tierra, sobre la realidad. Somos creyentes, redimidos individualmente, en conjunto estamos sobre la tierra, y nuestra función es estar aquí. Están las barras, que vimos que había 5. Podemos asemejar alguna de ellas, digamos, a la comunión, el servicio, por ahí otra puede ser el amor, la entrega, pero hay una quinta que va por el medio, y yo la quiero asemejar al Señor Jesucristo. Todos tenemos al Señor en nuestro corazón. Es más, todo creyente tiene al Señor en su corazón. Y es el que está, el residente secreto, si se quiere, no visible, pero está ahí. Y es la fuerza de nuestra unión, es estar juntos en el Señor. Eso es lo que nos da fuerza y nos da unidad. Una aplicación entonces de este tabernáculo. Y aquí está la razón por la cual creo que eran marcos. Esta tela que teníamos y que habíamos visto, la cortina, detrás de esos marcos podría verse entonces esta tela tan hermosa con los colores y por supuesto con los querubín. Así que esto nos ayude a nosotros entonces a visualizar estas cosas para nuestra vida. Antes de ir a un corte, vamos a ver el candelero, que es el primer objeto que tenemos dentro del... y la cita es Éxodo 37, versículos 17 al 24. Y podemos prender las luces si quieren. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Tenemos toda la descripción hasta el 24, no lo voy a leer. Era de un talento de oro puro, o sea 24 kilos de oro puro. Estaba hecho de una sola pieza, una pieza realmente magnífica y, como digo, muy detallada. Su forma la sabemos porque los romanos, después que destruyeron el templo de Herodes, llevaron justamente el candelero, o candelabro, y ahí se ve en el arco de triunfo de Tito, justamente la representación de eso, así que de eso no hay absolutamente ningún tipo de duda. Ahí lo vemos entonces. Ahora, lo que yo quiero sacar de esta es lo que daba luz ahí. Entraba el sacerdote y a la tardecita encendía las 7 velas y después eso quedaba toda la noche prendido y después a la mañana se apagaba y así era todos los días. Es la luz que alumbra en la noche. Ahora, con respecto a la luz, hay este concepto que yo quisiera dejarles antes de ir al descanso. Vamos a Génesis 1. La creación. Génesis 1 dice: en principio creó Dios los cielos y la tierra, etc. Vamos al versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Crea la luz. Hay una cosa muy curiosa en la ciencia. Vieron que el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si dice principio es porque creó el tiempo. Y los cielos y la tierra creó el espacio. Nosotros estamos viviendo en tiempo y en espacio. Son los parámetros en los cuales nos manejamos. Pero después dice que creó la luz. La luz es uno de los fenómenos más sorprendentes de toda la creación. El hombre ha descubierto que tiene una velocidad impresionante, la velocidad de la luz.
Es lo único que no varía en el universo. Cuán lejos se vaya la luz, siempre tiene la misma velocidad. Einstein trabajó sobre esto y él llegó a la conclusión, en su teoría que se está comprobando, que tanto el tiempo y el espacio se deforman en función de la luz. Así que la luz es una constante. Y el tiempo y el espacio se condicionan por la luz. Así que cuando dice, y creó, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, es realmente una de las cosas más magníficas que Dios creó. Ahora, ¿cuándo hace esto? Dice versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Muy bien. Y fue la tarde y la mañana un día. Yo cuando al principio empezaba a leer todo esto, y cuando vamos a Génesis lo leemos, a mí siempre me llamó la atención, y digo, esto está al revés. Porque ¿por qué dice a la tarde y la mañana un día? Digo, acá hay algo que está mal. ¿Cómo la tarde y la mañana un día? Nosotros diríamos, la mañana y la tarde, eso es un día. Para nosotros. Para los judíos no es así. Hasta el día de hoy, ellos dicen que el día comienza con la primera estrella. El Shabbat, el sábado para ellos, empieza el viernes a la noche. Sale la primera estrella, comenzó el Shabbat. Y sigue hasta el otro día, cuando aparece la primera estrella, termina el Shabbat. ¿Se entiende? El Shabbat entonces es la noche y lo que es del día. Así cuentan los judíos. Y así está contado en toda la Biblia. Y bueno, hasta el día de hoy. Entonces, yo digo, ¿cómo es el asunto? ¿Por qué Dios empieza a contar? Para mí al revés. Y lo dice varias veces, porque todo lo creó, dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así. Hasta que uno descubre que en efecto lo que Dios, la creación de Dios se hace, ¿saben cuándo? De noche. Cuando amanece, se descubre la creación de Dios. Dios trabajó de noche. Y cuando amaneció, se vio la creación hecha. Nadie ve a Dios crear. Y aunque estuviésemos nosotros ahí, no lo veríamos porque era de noche. Así Dios actúa. Entonces, cuando hay una lámpara encendida de noche, lo que está diciendo es, viene el amanecer. Así como hay esa pequeña luz de noche, vendrá no solo una pequeña luz, vendrá un gran día. Un día brillante, un día de pleno sol, un día de plena luz, el día del Señor. Por lo tanto, Jesús dice una palabra muy importante en este contexto. Dijo, yo soy la luz del mundo. En las tinieblas del hombre hoy en día, hay una luz que está encendida. Esa luz es Jesús. Vino a traer luz al hombre. ¿Y qué está anunciando esa luz? Que viene un día que amanece, que es el día del Señor. Pero no solo eso, Jesús dijo otra cosa más importante todavía, tal vez para nosotros al menos, ¿no? Ahí vamos. Vale. ¿Qué dijo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Nosotros somos luces, pequeñas luces encendidas en la oscuridad de este mundo, que estamos anunciando al mundo que se viene un día, el día del Señor, en la cual esa luz revelará todas las cosas. Esta luz de día que tenemos nosotros palidece frente a la luz de Dios. Es más, cuando llegamos a Apocalipsis y habla de la Jerusalén celeste, dice que allí no habrá más noche, ni siquiera sol, ni luna, porque Dios iluminará todas las cosas. Por eso entonces es tan importante que aquí haya un candelabro que esté encendido y que nosotros seamos esa luz que está prendida. Paramos unos minutos y recuerden que creo que después vienen las preguntas. Pick up little Isaac and rub your tired eyes. Go and kiss your mama, we'll be gone a little while. Come and walk beside me,
Come and hold your papa's hand.